Continuando con la nueva sección del canal dedicada a instrumentistas, vamos a seguir con el apartado de pianistas y en este caso vamos a ver, escuchar y analizar a la maravillosa Hiromi Uehara, una pianista japonesa que a mí en lo particular me voló tremendamente la cabeza desde la primera vez que la escuché. Hiromi, que nació el 26 de marzo de 1979 en Shizosaka, perdón si lo pronuncié mal, si lo estoy pronunciando mal, por favor déjame escrito debajo en los comentarios cómo se pronuncia correctamente, en Japón. Es una gran compositora e intérprete que se dedica sobre todo al ambiente del jazz, aunque podemos encontrar una beta que va por el rock progresivo, por el fusión en general e incluso muy influenciada por la música clásica, dado que ella comenzó a estudiar a la edad de 6 años música clásica, luego ingresó en el Berklee College of Music en Estados Unidos, llegó a tocar con personas como Chick Corea, es decir, eminencias completas, e incluso la mismísima Marta Argerich la felicitó públicamente. Si no conoces a Marta Argerich, es un gran pecado, pero para que la conozcas te dejo el video más reciente que tenemos sobre ella en el canal por aquí arriba o debajo en la descripción. Y sin más preámbulos vamos a escuchar un poco y vamos a ver quién es esta maravillosa Hiromi Uehara, que te recomiendo desde ya que la vayas a escuchar porque todos sus discos, todas sus piezas musicales son alucinantes. Esto es en el Tiny Desk. Lo que desde ya se puede notar es esta inflexión de la mano con la muñeca hacia arriba como si fuera un avión aterrizando, que es poderosísimo porque puede resultar tremendamente incómodo si estás mucho tiempo tocando así, pero parece que a ella no le afecta en lo más mínimo. Pero acto seguido vemos cómo su mano está tremendamente recta porque la posición ideal es que el brazo, los hombros se encuentren relajados y que el brazo dibuje un ángulo de 90 grados para estar derecho al instrumento. Y además fíjate con qué vehemencia, con qué fuerza cierra la mano para que con solo un dedo ataque fuertemente el piano y suene con muchísimo poder. Es una rockera tocando el piano. Y fíjate también que tiene unas manos estándar, no son ni muy grandes ni muy chicas, sino que son unas manos muy bien trabajadas a nivel pianístico y tiene un fraseo tremendamente delicioso. Todas las frases que hace, por mínimas que sean, tienen muchísima gracia. Es fanática de los cromatismos, yo escuché muchísimo su discografía y siempre encontré que los cromatismos son algo que la seducen mucho y a través de eso nos logra seducir como oyentes porque es tremendamente hermoso lo que hace. Vamos a escuchar un poco más y a pasar a otra pieza. Y otra marca a registrar es el tatan, tatan, tatan. Esos ataques súper sorpresivos pero que quedan maravillosos. Es muy delicada incluso en los ataques más fuertes y la precisión que tiene es milimétrica, como si tuviera una mira infrarroja en cada uno de los dedos que van directamente a la tecla que corresponde y todo lo que toca suena hermosamente bien. A mí en lo particular el formato que más me gusta de Hiromi Uehara es cuando toca en trío, como si fuera un power trío de jazz, sobre todo con dos integrantes, que es su grupo más estable por lo que tengo entendido, que es Simon Phillips en las baterías, que es británico si no me equivoco, y Anthony Jackson en el bajo, que es estadounidense, y que los tres son tremendos artistas, cada uno en su instrumento es un dios, pero Hiromi en lo personal, siendo pianista, es la que más me llama la atención. A dos teclados. Está haciendo movimientos de terceras en la mano derecha, que es algo tremendamente complicado. Ella lo hace como si fuera un trabalenguas muy fácil de tocar y de concretar. Es tremendamente alucinante. Y otra de las características que tiene es que, independientemente de que haga música seria o muy compleja, tiene una gracia para tocar que es única, porque está tocando jazz, es música muy compleja, desde el nivel técnico hasta el nivel sonoro, porque son todas piezas largas que duran 7, 8, 15 minutos y uno tiene que estar atento porque todo el tiempo está ocurriendo algo, por mínimo que sea. Hay una canción que me gusta mucho que se llama Voice, que arranca como si fuera con un coral, son solamente acordes en la introducción y luego empieza en sí el tema. Cualquier cosa que toque es genial, es tremenda. Y ahora viene. Lo tiene todo, todo. Las melodías que hace son hermosas. Uno no puede más que escuchar esto y decir,
¿Qué hay que hacer para que a uno se le ocurra eso? Creo que básicamente tocar mucho, muchísimo, explorar, probar, errar y concretar. Y es lo que hace Hiromi, pero en particular esta pieza que es Desire. Es una pieza que me gusta mucho, sobre todo por esa melodía que marcamos recién, que es icónica en la carrera de Hiromi y muy particular también. Lo que marcábamos en el Tiny Desk, el tan tan, que es marca registrada. Quizás es la misma pieza, pero estaban improvisándola de otra manera en el Tiny Desk. No importa, es algo que utiliza mucho y es algo también que ella se dedica al jazz particularmente, me parece como muy acertado porque le da muchísima libertad. Puede tener su pieza concretada con su melodía y sus acordes correspondientes y después tiene un gran ámbito, un gran espacio para poder desarrollarse interpretativamente, que es maravilloso. Hubo una versión que encontré una vez que es la de Tom y Jerry, la de la serie animada de hace muchísimos años, y ella reinterpretó esa pieza. Algo muy dado también en ella, además de las octavas, que como te decía tiene una mano estándar, no es de extremas dimensiones. Además de octavar mucho, también suele meter una nota en el medio que puede ser la tercera o la quinta o la cuarta para darle mayor tensión al acorde, como vimos en la canción anterior, que le da muchísima voluminosidad a lo que está tocando, porque parece una orquesta completa tocando ella sola el piano y a la velocidad que lo hace sin pifiarle, sin errarle a ninguna nota, es... explota la cabeza. Cuando escuchas ese pasaje, uno puede entender que estudió música clásica o académica, como se le llama de un tiempo a esta parte, y que ha logrado dosificar toda esa información a través de su gran dote interpretativo, que es único. No tengo muchas más palabras, quizás escucharla a Hiromi hace que hable por ella sola y me parece que hay que escucharla. Es obligación, si estás viendo este video, ir a escuchar a Hiromi Uehara porque es maravilloso. Después uno puede decir, me parece que no me gusta esto, o me gusta más lo otro, o me gusta cuando hace piezas más acotadas. De hecho, tiene uno de sus últimos discos donde son piezas más acotadas, donde de hecho hizo una reversión de Blackbird, la canción de los Beatles, pero a solo piano con un arreglo bellísimo que te recomiendo que la vayas a escuchar. Hay que conocerla, por más que después decidas escucharlo o no, hay que conocerla. Hasta ahí, no quiero entretenerte más porque quiero que la vayas a escuchar. Fíjate también que mientras está tocando, como en el piano le tienen que poner los micrófonos sobre el arpa, se escucha que ella está balbuceando algo, como veíamos en Marta Argerich, que se le movían los labios mientras tocaba, como si fuera una regla mnemotécnica que tiene para interpretar todo lo que toca. Es simplemente maravilloso. Si llegaste hasta acá y te gusta esta sección, por favor deja un comentario al respecto, recomendá algún pianista de cualquier nacionalidad que sea de tu agrado, que sea de ahora, de hace mucho, que recién esté comenzando, pero sea una joven promesa, como se suele decir. Todo es bienvenido porque me parece que es una sección muy agradable, que no he encontrado en muchos otros lugares y que me parece muy apropiada para los gustos de este canal, por lo menos. Y también, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, podés hacerte miembro del canal para seguir haciendo estas recomendaciones y que sean atendidas de forma inmediata, además de ser dedicados esos videos específicamente para vos. Y nos estamos viendo en estos otros videos que ya tengo preparados para vos. Chao.